Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Y yo soy Caro. Y juntos estamos bajo techo. Porque somos comunes mortales. Bueno, les comento. Un día más en aislamiento. Y la verdad que no sé si hemos estado más de un mes o cuántas semanas están. He perdido realmente todos los días que hemos estado en aislamiento. Hay días que pareciera que se repitieran. Hay veces que digo, debería hacer esto y Caro me dice, no, pero ya hiciste. Pero créanme que investigar y producir este podcast realmente me ha devuelto la fe en todo. Y bueno, en base a nuestro capítulo 1 que indagamos un poco en Twitter y vimos el sufrimiento real de todas las personas que pierden un ser querido, nos llevó a querer contribuir de alguna manera con ellos y de cierta manera darles algún tipo de apoyo. Sé y estoy consciente que cada caso es diferente, pero esta razón de querer contribuir al mundo con este capítulo en Bajo Techo es por eso que hemos escogido el tema de hoy, que va a ser los duelos, ciertos tips, recomendaciones o consejos de los duelos vinculados por la pérdida de un ser querido que contrajo COVID-19. Y es así como les habíamos comentado, que el día de hoy íbamos a tener una invitada especial, obviamente vía telefónica por el distanciamiento social, y que es una psicóloga con especialización en lo que es la psicología organizacional, con quien vamos a conversar sobre una perspectiva más profesional sobre el asunto de los duelos en época de COVID-19. Así que damos la entrada a Sabri Santa Cruz. Sabrina Santa Cruz. Hola Sabri, ¿cómo estás? Hola Sabri. Hola, un saludo con todos los escuchas que están escuchando en este momento Bajo Techo. Y un saludo con Cari y con Álvaro también. Muchas gracias por haberme invitado. Como que casi te olvidas de saludarnos a nosotros, ¿no? Parece. Sí. Es que primero son los escuchas, después de ustedes. Okay. Prioridades. Ok, está bien. Y bueno, Sabri, coméntanos, para analizar un poco el tema del duelo en época de COVID, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, lo primero que se tendría que identificar es lo que es un luto en una época normal o en un lugar común, se podría decir. Ya. ¿Y por qué ejemplo, es un luto? Por ejemplo, un luto viene a ser la despedida o el ritual que una persona tiene que hacer para poderse despedir de una persona que ya falleció. Por ejemplo, vendría a ser todo el proceso de velatorio, de preparación, de hacer un entierro como la persona lo decida, como un acto de despedida. Sí. Ver al cuerpo por última vez, abrazarlo por última vez, tocarlo por última vez. Y bueno, perdón que te corte, pero hay que recalcar que en nuestras culturas latinas tenemos demasiados rituales, estamos llenos de rituales, no solamente para el luto, sino también, por ejemplo, para el nacimiento, rituales para los santos, rituales, por ejemplo, algunos son rituales añadidos religiosos católicos, como también tenemos rituales paganos, rituales ancestrales, en los cuales, como digo, nosotros estamos plagados de rituales. Sí, exactamente. Más es por el hecho de la cultura latina a la que pertenecemos. El hecho de tener un lazo tan fuerte generado por sentimientos, emociones y cariño hacia el resto de las personas o hacia nuestro círculo de familia es lo que hace que nosotros tengamos esa necesidad de demostrar todo lo que se va haciendo, todo el transcurso de la vida, todo el nacimiento, celebrar como nació, cuando se casaron celebrar, cumplen años celebrar, es todo lo que se necesita, es por la cultura que tenemos. Claro. Sabri, y ahora que las personas no pueden hacer este tipo de rituales a los que están acostumbrados, ¿qué efectos se genera en ellos? Bueno, primero habría que entender que por el mismo hecho de que por el COVID una persona cuando fallece es completamente aislada. Esta persona no va a tener un ritual de despedida, no va a ser enterrada como sus familiares quisieron. Los familiares no van a poderse despedir, no van a poder volver a verlo. Es como hacer un luto a alguien que nunca se pudieron despedir físicamente.
Ya, sí. o por el cual no pudieron rendir algún tipo de evento en nombre de esta persona. Claro. Y obviamente, y por ejemplo, en un país muy pequeño, por ejemplo, sí se difiere del ritual del duelo de, por ejemplo, de la región de la costa a la región de la sierra. Por ejemplo, en la región de la costa se sabe que, por ejemplo, los duelos son más de fiesta. A veces le tienen a la persona en el velatorio y hacen una especie de baile. Hay diferencia aquí en la sierra, por ejemplo, aquí en la sierra es algo más frío, más sobrio, más íntimo también. Y ahora, ¿qué emociones se mezclan al tener el duelo junto con el sentimiento de confinamiento? Bueno, primero hay que entender que por el sentimiento de confinamiento ya la persona está consiguiendo tener estrés, ansiedad, tristeza por el mismo hecho de que muchas están encerradas solas, no están con alguna persona o con alguien con quien pasar el tiempo. Entonces, a este estrés, ansiedad y tristeza, súmale la pérdida de alguien querido, por el cual tú no puedes salir de tu casa a despedirte, no puedes hacer un ritual que sabes que a esta persona que falleció le hubiera gustado, no sabes cómo demostrar este dolor. Claro. Y ahora, en un poco sobre lo que conozco de los procesos emocionales, sé que estos tienen fases. ¿El duelo tiene fases? Sí, el duelo está compuesto aproximadamente por 5 fases. Se podría decir que el duelo común y corriente que vive una persona está compuesto tanto por negación, que vendría a ser al inicio, la ira, después viene la negociación, la 3, después la tristeza y una aceptación. Sí. Estos cinco fases son comúnmente llevadas en un luto normal, pero al momento de que sucede esto de un luto dentro de una cuarentena, donde no se puede ver el cadáver, la primera viene a ser una negación, que la negación viene a ser que tú no entiendes que una persona se fue, no comprendes la pérdida, sientes que es algo irreal. Esta negación se viene a quitar cuando la persona ve el cuerpo de la persona que falleció. Pero ahora con el tema de COVID, no pueden ver el cuerpo. Exactamente. Esta fase es una parte que no se logra como que enmendar. Al no ver el cuerpo o las cenizas o algo que represente toda esta pérdida, la negación se viene a hacer como algo imposible de superar, porque tú no entiendes, no logras comprender que esa persona se fue, porque no estás viendo que se fue. Claro, como que no cierras una especie de círculo, de ciclo visual en este caso, o de la experimentación del cuerpo, o sea, de verle al cuerpo que se va. Yo pienso que esto se basa en que muchos seres humanos estamos regidos porque hasta no ver, no creer. Entonces pienso que este razonamiento lógico es el que afecta directamente en que la persona pueda superar la negación, ¿verdad? Sí, y el hecho de superar la negación es primordial porque esto te abre paso a las siguientes etapas. Entonces, es las siguientes etapas. Por ejemplo, al superar la negación, viene la etapa de la ira. ¿Ya? La ira viene a ser el hecho de que yo no pude hacer más por esta persona, o como por ejemplo, digamos, te peleaste con la persona que falleció y no pudiste reconciliar las cosas antes de que fallezca. Viene la ira, vienes a sentirte culpable, vienes a molestarte contigo porque sientes que no hiciste todo lo que podías para que esa persona esté feliz mientras estuvo aquí. O sea, más o menos como que, perdón que te corté, pero más o menos como tener algo inconcluso, ¿no? Como, a ver, exacto, ponerte encima un peso en el cual diciendo, quizás fue mi culpa y quizás no hice lo suficiente por tenerle viva o vivo. O por ejemplo, en el caso de que en el país en el que vivimos los tres, está prohibido la circulación de personas entre provincias. Y si por mala suerte te tocó quedarte en otra provincia, siento que te vas a sentir muy mal el no haber podido irte antes para estar cerca de ese ser querido los últimos días.
Exacto. Viene a ser toda esta ira, todo este enojo que no sabes contra quién más lanzarlo, porque sí puede decir que te enojas con la persona que falleció, pero en fin de cuentas entiendes que no es culpa de esta persona y toda esta culpa la asumes tú. Wow. Esto, normalmente esta parte de la ira se puede romper con el hecho de hacer algo en nombre de esta persona fallecida. Por eso es que nace todo esto del velatorio, para que este hecho de culpa se vaya y poder llorarle a la persona. Claro. Pero esto también se viene a romper dentro de este momento de COVID, ya que no puedes hacer nada Exactamente, por velar a la persona o por algo para la persona fallecida. No, aparte de no poder hacer nada, también sientes que estás demasiado vulnerable estando afuera, porque puedes también contagiarte. Claro, sí, exactamente, sientes miedo y el mismo hecho de que tú sentir miedo por no poder salir a hacer algo también te hace sentir culpabilidad, te hace sentir como que impotente y son todos esos sentimientos. Por eso es que últimamente se ha escuchado mucho que se culpa a los hospitales, al sistema de salud, porque toda esta ira y enojo que no puedes tú como que solucionarla, la culpas de alguien más, pero por mismos concepto de seguridad no puedes tú ver a la persona que falleció, por tanto, problema que vendría a ser el contagio. Luego de la ira, ¿cuál es la siguiente etapa? Después de la ira viene la negociación. En esta parte de la negociación comienzas a entender que la persona que falleció te dijo cosas, por ejemplo, me gustaría escribir un libro o me gustaría viajar a tal lugar. Dentro de esta etapa de negociación, tú mismo, en tu cuerpo y en tu ser, comienzas a hacer cosas que pueden como que hacerlas en nombre de esta persona. Por ejemplo, si una persona quiere viajar por toda Europa, tú dices, me iré a viajar por toda Europa en nombre de él. Y con eso sentiré que estoy haciendo algo con esa persona que falleció. Esta etapa de negociación es más una forma de reconciliar todos los sentimientos que tienes dentro de ti para tú mismo irte sanando por esta pérdida. Es como hacer pactos, promesas, compromisos y metas que tuvieron alguna vez juntos. Ok. Pero, ¿y hay alguna especie de información de que en esta negociación, esta fase 3 de negociación, la gente realmente cumpla lo que, digamos, este compromiso? O sea, más que nada viene a ser una negociación que se hace en el momento de que está todo estas emociones frescas del fallecimiento. Ya depende de la persona misma si lo hará a futuro, pero dentro de ese momento tiene que jurarse y asegurarse a sí misma que lo va a hacer. Es como una superación emocional que se tiene. Son como las promesas de Año Nuevo. Claro, tú en un año nuevo te juras y rejuras que vas a hacer todo lo que te planeaste hacer en el siguiente año. Exacto. Pero eso te hace sentir muy bien en ese momento y estás seguro de que va a pasar. Ya depende de ti a futuro si lo harás o no lo harás. Claro. Pero te ayuda a que ese momento sea especial. Ok. Y bueno, eso en lo que es la fase 3. ¿Hay una fase 4? ¿No es cierto? Sí. Bueno, en conclusión, esta fase 3 no se vendría a ver afectada en esta situación de COVID. Porque igual se podría esperar a que termine la cuarentena. De ahí viene la parte de la fase 4. La fase 4 ya es la tristeza. Esta tristeza, el sentimiento de ausencia, que es cuando ya vas realizando tu vida cotidiana, vas sintiendo la ausencia de la persona que falleció. Digamos, si es que era tu compañero de clase, en un futuro vas a sentir la ausencia de tu compañero, no es que lo sientes en ese momento, y ahí viene toda la tristeza, todo ese dolor, todos esos sentimientos de pérdida, y comienzas como que a entender que va a hacer falta, y comienzas a buscar formas de tapar todas estas faltas. Quizás por esta parte del... Dime. Esta parte de la tristeza de fase 4 no se viene a ver afectada tampoco por el hecho del COVID. Sí, viene a ser un hecho de que el COVID nos quitó nuestra vida cotidiana, pero al quitarnos nuestra vida cotidiana, esta fase está como en stand-by, porque no se va a sentir hasta cuando nosotros volvamos a rehacer nuestra vida. Justamente eso te iba a comentar, o sea, ahorita las personas por el tema del aislamiento no van a
tener acceso a estas actividades o lugares que les recuerden al ser querido que perdieron. Entonces, de cierta manera, esta fase se aplazaría, como tú dijiste, entraría en un tema de stand-by. Exacto, entraría en un tema de stand-by y se aplazaría a cuando ya realizas tu vida cotidiana y normal y todo regresa a ser como era. Claro, claro que sí. Después de la tristeza. Después de la tristeza, como yo estaba comentando, que hay partes en que tú ya vas tapando los huecos que esta persona fallecida dejó. Entonces viene la parte de la aceptación, donde tú ya reconoces la pérdida, conoces la situación de dolor y conoces todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, si tú cocinabas con esta persona, ahora ya no cocinas con ella. En la parte de aceptación entiendes y comprendes que esto no va a suceder y cambias la rutina para que tú ya no vuelvas a sentir el mismo dolor y el mismo vacío. Entonces la persona acepta y progresa. Ok. En este caso, pero, dime. Pero esta etapa de aceptación siempre va a venir después de la etapa de tristeza, porque la tristeza te hace ver en dónde te hace falta y la aceptación ya te ayuda a cambiar esos espacios. Ahora, en mi mente ronda esta pregunta. Cuando fallece una persona mayor que primero pasó por un proceso complicado de enfermedad, se fue deteriorando su salud y este proceso digamos que ha durado unos 3 meses o quizás un año, esto te ha ayudado a prepararte de cierta manera a que vas a perder este ser querido en una situación normal. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos duelos de cierta manera forzosos? Porque quizás estás perdiendo a alguien que estaba sumamente bien hace unas 2 semanas y de la noche a la mañana adquirió este virus que es el COVID-19 y lógicamente y lastimosamente perdió la vida. En este caso existe una diferenciación muy grande porque nadie nos preparó a esto. Es como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Sí, en cierto punto sí, porque estos vienen a ser llamados duelo de riesgo. Un duelo de riesgo es conocido por una muerte de algún familiar, algún conocido, algún cercano o alguna persona que le tengas afecto que fue completamente inesperado. Esto en la vida común existe, hay personas que mueren por ataques cardíacos que nunca se lo esperaron, pero dentro de este momento del COVID existen 2 factores. ¿Cuál? Existe el factor de que ya te cambiaron tu vida, te pusieron de un día para otro en cuarentena, en algo que nunca habías vivido, que viene a ser una pandemia, en algo que no te deja ni distraerte, tienes que estar en tu casa. No puedes como que ir al trabajo, no puedes salir, no puedes hacer tu vida cotidiana, no puedes ver a las personas que quieres. Entonces el ser humano ya está dentro de un cambio de 360 grados en su vida. Y a esto aumenta el sentimiento de un duelo de riesgo. Si tú ya no te hallas dentro de tu casa y no entiendes lo que está sucediendo afuera, porque sí, podemos comprender que estamos en una pandemia con un virus, pero es algo que nunca antes ha sucedido en esta época actual. Y por lo cual a esto sumarle un duelo de riesgo es un cambio muy fuerte para las personas que normalmente desequilibran todo su psiquis, todas sus emociones, todos sus sentimientos y vienen a estar como revueltos y una persona no logra ni entenderse, no logra comprenderse y no logra entender al resto también. Ahora, ¿tú crees que se pueda estandarizar alguna serie de consejos o no? Estandarizar en sí no se puede porque, en fin de cuentas, vivir un duelo común para cada persona es distinto. Entonces, un duelo en época de COVID también va a ser muy distinto para cada quien. Hay consejos generales que se puede dar, pero no se los puede estandarizar. Claro. ¿Cuáles son estos? Ya, el primer consejo es que una persona, si ya sabe que perdió a alguien, busque ayuda o que un ser cercano a ella le dé un apoyo incondicional o ser un pilar. Por ejemplo, si tu mejor amiga perdió a su papá
Ya. o algún hermano. Sí. Tú como mejor amiga o como amigo puedes llegar a ser este pilar, pero es fundamental que a la persona que tú tomes como pilar emocional no esté pasando por el mismo duelo que tú, porque vendría a ser egoísta que una persona tenga que inhibir todos sus sentimientos para ayudarte a superar a ti, Claro. algo que esta persona todavía no ha superado. Claro, Entonces obviamente. la clave es que busque ayuda en alguien que no esté pasando por lo mismo, pero que sepa que puede darle una ayuda incondicional. O sea, a través de este consejo quizás hagamos una llamada a que todos estemos dispuestos a hacer una red de apoyo en caso de que alguien nos busque, ¿no? Y quizás un amigo de la infancia o de la universidad. Claro que sí. Exacto. Todos deberíamos estar abiertos a poder dar nuestro apoyo a alguien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo podemos encontrar? Por ejemplo, otro entendimiento que se puede dar es que al momento en que tú vayas a dar tu sentido pésame a la persona que perdió a un familiar o un ser querido, Sí. no utilicen las frases típicas y comunes que era su momento de irse, las cosas pasan por algo, o decir la vida es así y no se puede cambiar. No, en esta situación no se debe decir esto, ya que la vida no es que fue así, fue un momento inesperado. Claro. El virus es un virus que se encuentra en el aire, que se encuentra afuera, que no fue planeado, no es como que del destino. Entonces, decir esto crearía mucho más enojo, mucho más sentimiento de culpa y de ira, porque te van a entender que no pudiste hacer algo. Claro, o sea... Lo mejor. Sí. A ver. Bueno, yo te iba a decir que, claro, o sea, obviamente no es un duelo común, normal que pasaría antes en el mundo, antes del COVID. Y generalmente sí, en un duelo normal, a veces hay gente que no tiene tino para decir, porque como dicen, si no tienes que decir, mejor no digas nada. Y hay gente que, por ejemplo, sí, realmente, como tú dices, o sea, lanzan cuestiones muy trilladas como era su momento o las cosas pasan por algo y realmente no es así. No es que pasan por algo. Lastimosamente hay gente que, por ejemplo, que lastimosamente ha fallecido por este COVID, que ha sido gente que no le ha tocado de otra que salir, porque tomemos en cuenta que no todos tenemos, por ejemplo, ahorros. Hay gente que, por ejemplo, vive casi del día a día. Entonces, por ejemplo, si ese día no salió a trabajar de algún modo, ese día no cobró, ese día no tiene dinero y ese día pues no tiene para dar de comer o a sus hijos o a sí mismo. Entonces no se sabe el trasfondo de lo que realmente ha pasado a esa persona para que se le venga y se le diga que las cosas pasan por algo. Si realmente uno está uno podría estar con la ira diciéndole, pero o sea, no es que no las cosas pasan por algo, simplemente pasó por esta situación. Y aparte que esté pasando por la parte de la negación o la parte de la ira, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, las mejores frases que se pueden decir. Perdón, te corté, dime. Justamente te iba a preguntar eso. Y si no se dicen estas frases, ¿qué se debería decir? Las mejores frases son lo lamento mucho, estoy para lo que necesites, no estás solo. En estas frases lo mejor es dar a entender a la persona que tú estás ahí para ayudar a superar, para apoyar. Perfecto. Perfecto. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Se puede hacer algo a nivel virtual? Sí se puede hacer algo a nivel virtual. Normalmente cuando una persona fallece se realiza toda esta ceremonia del velatorio. Ya, sí. Y las personas van físicamente a decirte que lo lamentan mucho, que lo sienten mucho. Nosotros, por pertenecer a una cultura social, necesitamos el entendimiento de el resto de las personas que nos rodean. Entonces es muy importante que este contacto que tú vayas a darle el pésame a alguien sea de una forma visible, no únicamente una llamada telefónica, sino que traten de ser por una videoconferencia, porque al no poderte presentar físicamente, lo más cercano que se puede hacer es que te vean tu rostro y que vean que en verdad lo estás diciendo de corazón, que sientan que no estás
como que lejos y no estás cerca. Y el hecho de una videollamada te permite sentir eso. Claro, sí, es muy importante. Realmente muy, muy importante. Y sobre todo, como tú dices, más que una llamada telefónica, tiene que ser una videollamada. Ahora, sí, es el hecho de verte. Exactamente, el hecho de poder estar de cierta manera, emular lo más cercano a verse de frente. Ahora, si es que no se puede hacer esta despedida que generalmente se hace o tradicionalmente se hace, ¿cómo podríamos de cierta manera compensar esto? Lo mejor que se puede realizar es una despedida emocional o sentimental. Estas despedidas se pueden realizar como, por ejemplo, escribiendo cartas, escribiendo una canción, escribiendo un poema. Si eres artista, pintando un cuadro para la persona. Si eres cocinero, haciendo una comida que tú sabes que a la persona le encantaba y compartir con el resto. Hacer algo que te recuerde tanto a la persona que falleció, que sientas que en verdad te estás despidiendo, que en verdad estás cerrando un ciclo. Alguna actividad. Si no puedes hacer algo físico, viendo a la persona, tratar de buscar algo que te ayude a cerrar esto. Claro. Sí, es muy importante. ¿Y con qué otro consejo, con qué consejo podríamos adicionarles a los anteriores? Un consejo que es muy importante es el no presionar a la persona a la superación. Especialmente en esta etapa de COVID, la superación va a ser muy complicada, porque como les había mencionado, esta superación va a mantenerse en stand-by hasta cuando regresas a tu vida cotidiana y sientas dónde te falta esta persona. Y obligarla a una superación es como las típicas frases que te dicen: sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos, distráete, todo irá bien, no llores, te estás torturando, ya pasó, la vida continúa, es una ley de vida, ya verás que esto no dolerá más. Es muy indispensable que estas frases no sean dichas, porque la persona no puede ser obligada a superar algo más rápido. Claro que sí. Peor si todavía no siente la ausencia. Claro. Ahora, Sabri, para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que le podrías decir a la gente que lastimosamente ha tenido que vivir esta tragedia de perder a un ser querido repentinamente por COVID-19? Lo que más les puedo decir es que busquen ayuda. No están solos. Muchas universidades han abierto líneas telefónicas de sus departamentos de psicología, donde puedes hablar con alguien, comunicarte, dar a sentir todo lo que estás haciendo, todo lo que sientes. No están solos. Por favor, busquen a alguien para comunicarse, busquen a alguien cercano, y si no hay alguien cercano, comuníquense por favor a las líneas que se encuentran disponibles de diferentes universidades a nivel nacional. Y bueno, Isabri, ¿dónde te puede contactar la gente en caso de que esté interesada en tu forma de ver el duelo por COVID? Lo más cercano que me pueden contactar vendría a ser por mis redes sociales. En Instagram estoy como _Sabrizan_. Sabrizan_, ok. _Sabrizan_. O sea, Sabrizan con 2 guiones bajos a sus lados. Ah, ya, perfecto. Exacto. Listo. Entonces, si necesitan cualquier tipo de consejo o ayuda, estoy disponible, me pueden escribir sin ningún problema. Eso está muy perfecto. Muchas gracias, Sabri. Qué chévere haberte tenido en esta ocasión de manera remota. Esperamos con algún otro tema de psicología, y ya cuando pase todo este tema de la emergencia sanitaria, poderte tener aquí en persona. En nuestros estudios. Y brindarte un cafecito, creo. Sí. Gracias, Adri. Esperamos tenerte en futuros programas. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, es muy importante esta información, ya que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que nosotros no estamos libres de tener familiares en los cuales puedan fallecer por este maldito virus chino, en el cual, seamos sinceros, nos asusta mucho, pero parte de ser humanos es tener miedo. Pero ese miedo no tiene que frenarnos, sino ese miedo tiene que darnos ese aventón hacia una nueva visión.
Por otro lado, no temamos al asunto de acudir a una ayuda psicológica. No, los psicólogos no están hechos solo para los locos. Los psicólogos están hechos para todas las personas. Son personas de las cuales han estudiado mucho el asunto del cerebro a nivel psicológico, de los comportamientos humanos. Entonces, realmente nos pueden ayudar en situaciones no solo de luto, sino también de mucho estrés por ejemplo, estar demasiado tiempo encerrados. Y bueno, espero que este podcast y todo lo que pudimos hablar hoy con Sabri Santa Cruz les sirva de mucho. Recuerden, en caso de que quieran contactarse con Sabri, la pueden encontrar en su Instagram como _Sabrisan_. Y eso ha sido todo por hoy. Recuerden que les queremos mucho a todos. Adiós. Bye. Recuerden seguir nuestro podcast y seguirnos en Instagram como @bajotechopodcast. Bye.